Domingo 14 de agosto del 2022, a nombre de la Primera Iglesia Bautista Cristiana Jesús Fuente de Vida Eterna de San Juan de Abajo, Bahía de Banderas, Nayarit, México, le agradecemos su presencia. Queremos suplicarle en esta mañana que podamos elevar esta oración antes de entrar a la lectura y exposición de la palabra. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos das de poder seguir siendo alimentados a través de tu palabra. Suplicamos que tu Santo Espíritu siga a través de ella forjando en nuestros corazones el carácter de Cristo, la mente de Cristo. Que pueda, oh Dios, también tu palabra hallar cabida en nuestros corazones para que seamos transformados en toda nuestra manera de actuar, de pensar. Que todo en lo privado y en lo público, Dios, seas tú nuestro Señor. Suplicamos que abra nuestro corazón como tantas veces lo hemos hecho, Señor, porque solo tú puedes hacerlo. Y suplicamos que tu Santo Espíritu abra la palabra para nosotros, para que de ese modo sigamos siendo transformados conforme a tu propósito. En Cristo Jesús. Amén. Por lo pronto quiero invitarle amablemente, solamente vamos a dar lectura al libro de Mateo capítulo 6, versos del 5 al 10. No es el único texto, pero este es el que vamos a darle lectura, porque también vamos a estar basando esta predicación en lo que es Lucas 18 del 1 al 8 también, y primer carta a Tesalonicenses capítulo 5, verso 17. Pero reitero la cita, Mateo capítulo 6, versos del 5 al 10. Dice la bendita palabra de Dios: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie, en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Hasta ahí vamos a dejar la lectura. Puede tomar asiento. Estamos en la serie de mensajes, hábitos para crecer espiritualmente. Este es el segundo hábito que vamos a explicar en dos partes. Esta es la primera parte del mensaje y Dios mediante, el próximo viernes estaremos explicando la segunda parte. En esta primera parte quiero explicarle respecto al hábito de orar, lo que implica la tarea de orar, qué es orar y por qué debemos hacerlo. En eso va a constar este mensaje. ¿Por qué? ¿Qué se supone que nosotros entendemos por orar? De hecho, hasta parecería algo muy básico preguntar: ¿usted entiende lo que implica la tarea de orar? Hay mucha gente que dice que ora a Dios. Hay gente que aún dentro de la brujería y la hechicería, supuestamente hay hechiceros que oran a Dios para hacer esas cosas. Aún dentro de otro tipo de prácticas hay gente que dice que ora a Dios para pedir tal o cual favor. Pero desde la perspectiva bíblica, ¿qué es lo que la Biblia dice que es orar? He aquí algunas ideas equivocadas que quisiera, pues de algún modo, ayudarle a usted a evitar confundirse o seguir esta serie de enseñanzas equivocadas. Quien dice que la oración o el acto de orar consiste en dirigirse a Dios mediante un monólogo frío y distante, que eso es lo que algunos hacen. Hay gente, cuando Jesús dice en Mateo capítulo 6 que no se debe orar como los hipócritas, que no se debe orar como esa gente, hay dos características de lo que dice Jesucristo de esos hipócritas. No oraban hacia Dios, para Dios. Simulaban orar para que la gente dijera que eran muy espirituales y a través de eso crearse una falsa, ahora sí que aura dirían algunos, o una falsa imagen de una persona espiritual. Jesús dice en este pasaje de Mateo capítulo 5 que orar no es un monólogo. Orar no es hablar y hablar y hablar delante de Dios, como lo va a hacer, por ejemplo, Lucas capítulo 18, versos 11 y 12. ¿Se acuerda usted del fariseo? Jesús cuenta la historia o una anécdota, una parábola de un fariseo y un publicano que suben al templo a orar. El fariseo sube y
Se presenta ante Dios y dice, te doy gracias, Dios, porque no soy como este publicano. Yo oro, ayuno, doy limosnas, hago esto, hago lo otro. Eso es un monólogo. Eso no es una oración. Jesús termina esa parábola diciendo, de los dos, ¿quién creen que salió del templo justificado? ¿A quién escuchó Dios y a quién no escuchó? La historia dice, la parábola dice, Dios escuchó al que se quebrantó y se rindió ante él. No aquel que hizo un monólogo, porque ni siquiera fue a escuchar a Dios. Él fue a alardear de lo que él era, de lo que tenía, pero sin duda alguna no tenía ninguna relación con Dios. La primera idea equivocada entonces de qué es la oración tiene que ver con, hay gente que piensa que solo es presentarse ante Dios y recitar cosas, decir cosas. Y más que decir cosas, el hombre solo habla y Dios debe estar callado para escuchar lo que el hombre dice. Eso es un monólogo. La oración no es un monólogo. La oración es un diálogo. Se escucha y se habla. Pero también debemos tener cuidado en confundir la oración. La oración tampoco es recitar de memoria ciertas cosas. O lo que va a decir Jesucristo en Mateo capítulo 6, verso 7, en el pasaje que leímos. No uséis, dice, vanas repeticiones. Jesús estaba hablando en su tiempo, había ciertos modelos de oración o ciertas oraciones escritas que la gente tomaba y empezaba a leerlas. Algunos de ellos ni entendían del todo que estaban leyendo, pero lo que hacían es memorizaban las letras, memorizaban las líneas, entonces se presentaban según ellos al templo, en las sinagogas, y recitaban como loros lo que decían, y según ellos oraban, pero a veces ni entendían qué estaban diciendo. ¿Cuál es el problema de recitar de memoria fórmulas o lo que son oraciones, pero que nunca, diría, cambian y que uno constantemente va a estar llevando a cabo? De hecho, nosotros como cristianos tenemos la tentación a veces de crearnos ciertas fórmulas de oración y apegarnos meramente a eso. Si son bíblicas no hay ningún inconveniente. El problema es que a veces, yo no sé si usted ha notado, ¿cómo suele orar por los alimentos? Creo que la oración por los alimentos es uno de los modelos que uno piensa, en algunos se convierte en algo monótono. De repente se vuelve una repetición que sin ton ni son. No hay corazón de por medio, simplemente se recita de memoria, uno descarga lo que tiene que decir y ya se acabó todo. Pero no hubo ese contacto íntimo con Dios. Eso no es oración tampoco. La oración no es monólogo. La oración tampoco es recitar y repetir cosas de memoria meramente. Tampoco la oración es un tiempo para presentarse ante Dios y exigir de forma egoísta e inadecuada que Dios responda a mis necesidades. Tampoco la oración es presentarse ante Dios y decirle, vamos a hacer un trueque, tú me das esto y yo te doy esto. Eso no es oración. Si bien las oraciones, sí, hay un tiempo de presentar peticiones, pero no es lo principal, no es lo que debe mover un corazón. Quien se mueve a través de monólogos, vanas repeticiones y querer hacer negocios con Dios está equivocado. Eso no es oración. Por eso hay gente que dice que ora mucho, pero quizás son vanas repeticiones lo que está haciendo. Y no solamente ora mucho, se memorizó las cosas y ya no cambia, así lo está manejando una y otra vez. Y no solo eso, se presenta ante Dios y quiere negociar con Dios ciertas cosas, o se pierde, toda su oración es más que pedir y pedir y pedir y nada más. Jesús enseña en este capítulo 6 un modelo de oración. El modelo de oración de Jesucristo no es meramente pedir, no es de ninguna forma eso. Mire, preste atención a lo que Jesús va a decir. Mateo 6, verso 9, la primera parte del texto. Jesús le dice, porque le hacen la pregunta, Señor, ¿cómo debemos orar? Enséñanos a orar. Jesús le dijo en algún momento a los discípulos, Lucas es el que dice, fueron los discípulos que le dijeron a Jesucristo, enséñanos a orar. Y Jesucristo entonces les enseña un ejemplo. No les dijo, así tienen que repetir lo que yo estoy diciendo tal cual. No, les dijo, esta es una manera y una forma en la que ustedes pueden orar. ¿Cómo empieza la oración de Jesucristo? Verso 9, vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Qué significan esas dos expresiones? A grosso modo, orar es entablar un diálogo cercano, íntimo, personal con Dios. Dios tiene que ser mi Padre para que mi oración sea tal cosa, sea escuchada.
Tengo que tener una relación a quien me dirijo. No puede ser alguien distante, no puede ser alguien desconocido. La oración empieza con una relación. Sin relación no hay respuesta a la oración, porque la oración es comunicarme con alguien a quien amo, a quien aprecio y quien respeto. Es decir, tiene que ser mi Padre, Padre nuestro, dice Jesucristo, le dice a sus discípulos. Por cierto, entre los judíos, ellos no utilizaban la expresión mi Padre, porque solamente uno podía utilizar eso, quien es Cristo. Para los judíos es nuestro Padre, para nosotros es nuestro Padre celestial. Lo podemos utilizar en primera persona, pero no lo utilizamos en la misma esencia que Jesucristo. Eso es oración. La oración es un diálogo con alguien a quien conozco, con quien mantengo comunión. Eso es lo primero que Jesucristo dice. Orar es comunión, orar es mantener, persistir y dialogar con Dios, pero no como desconocidos, sino como alguien que me resulta familiar o yo estoy sujeto a Él. Es comunicarse de modo comprensible, natural, respetuoso y de manera sincera para con Dios. No es una vana repetición. La oración tiene la característica de ser algo dinámico, cambiante. De acuerdo a la situación que vivo, puedo elevar un diálogo con Dios. Por ejemplo, si estoy en medio de un examen porque he tenido ciertos síntomas que me preocupan y no sé qué puedan ser, una oración puede ser: Señor, tengo miedo. Eso lo dice un salmo. Puedo utilizar el salmo: cuando tengo miedo, en ti confío. Puedo traer esa letra, es palabra de Dios, y decir: Señor, al igual que el salmista, yo en esta situación que vivo, estoy orando, de hecho, si hago eso. Tengo miedo, Señor. No sé cómo enfrentar lo que estoy viviendo, pero yo confío en tu palabra cuando dice que tú eres un Dios que trae paz y calma. Tu palabra dice que aquel que persevera, dice, aquel cuyo pensamiento persevera en ti, tú lo llenas de paz. Tú lo guardas en paz, Señor. Tú le das paz. Entonces, Señor, yo te pido en el nombre de Jesús, ayúdame a guardar mi pensamiento en ti, a meditar en ti, a entregarte mi corazón en todo este aspecto para que tú seas mi Señor. Estoy utilizando una oración flexible. Eso no es una repetición, no es una vana repetición. Eso es oración, es dinámico, tiene que ver con mi día a día, tiene que ser natural el lenguaje, no es forzado porque es una comunicación. Eso es orar. Orar no es cambiar ni la voz. Yo recuerdo a un hermano pastor que nos decía: hay gente que cuando ora se transforma y sale su voz ministerial. Hablan como nunca hablan, usan palabras que nunca usan en su vida, y así quieren, según ellos, tocar el cielo y que el cielo se abra y les responda, porque están utilizando palabrotas rimbombantes o rebuscadas para que Dios los escuche. No se trata de eso la oración. La oración es algo cálido, ameno, algo directo. Eso es orar. Eso es lo que dice Jesucristo, Mateo capítulo 6, versos del 5 al 8. No se ora como los hipócritas, no se usa vanas repeticiones, sino que se le dice a Dios con sinceridad cuál es nuestra situación. Pero Jesús en ese aspecto de la oración dice que la prioridad es buscar la voluntad de Dios. Por eso empieza Padre nuestro, por eso exalta a Dios a través de santificado sea tu nombre. Y el verso 10, cuando dice hágase tu voluntad. Orar es invocar la presencia de Dios para honrarlo y para someternos a su voluntad totalmente. No voy a hacer trueque. En la oración yo voy y me rindo. Que se haga tu voluntad y no la mía, Señor. Lo que tú hayas pensado hacer siempre va a ser mejor para mí. Entonces yo vengo ante ti, no a negociar, sino a descubrir o entender, comprender mejor tu voluntad. Y cuando yo la comprenda, quiero sujetarme a ella, porque va a ser lo mejor para mí, Señor. Eso es orar. Orar es invocar la presencia de Dios. Cuando yo oro, le estoy pidiendo que Él se manifieste a mí de una forma que solo Él puede hacerlo y sabe hacerlo. Y que se manifieste en medio de la circunstancia que pueda yo estar viviendo. Y que en esa circunstancia lo que yo quiero aprender es a someterme a mi Señor. Mire qué dice la Escritura, Salmo 5:2, Reina Valera contemporánea. Oh Señor, por la mañana escucharás mi voz. Por la mañana me presentaré ante ti y esperaré. Eso es la esencia, es parte de la esencia de la oración. Pero ¿por qué tenemos que orar? Si la oración es un diálogo íntimo, dinámico, ameno, sincero, si es invocar la presencia de Dios, si es abrirle mi corazón con total sinceridad, esperar en Él. ¿Por qué debo orar?
¿Por qué debemos orar? Lucas 18 del 1 al 8 y primer carta a Tesalonicenses capítulo 5 verso 17 nos dan dos buenas y grandes razones por las cuales usted y yo tenemos que tener el hábito de orar. Primero, Jesús dijo en Lucas 18 versos del 1 al 8 que nosotros tenemos que orar por quien Dios es. Tenemos la dicha de tener acceso al Dios quien es bueno, quien es misericordioso, quien es compasivo, pero también es fiel y justo. Y por la razón que Él es fiel, compasivo, bondadoso, eterno, poderoso, Jesús dice entonces deberían persistir. Y relata una anécdota Jesucristo para explicar por qué debemos persistir. La anécdota de la viuda y el juez injusto. No es que Dios sea el juez injusto, es que Jesús dice, si un juez injusto se comportó de esa manera, ¿cómo no se va a comportar un juez totalmente justo como Dios? Si un miserable juez injusto puede hacer eso, ¿qué no puede hacer un Dios totalmente bondadoso y justo? Es más, a diferencia de ese juez injusto, el Dios al que tú le oras, que es fiel, que es bondadoso, Él no se va a tardar como el juez injusto. El juez injusto le tuvieron que insiste y tardó aún en responder. Y respondió de mala gana, dice, pero el juez eterno no es así. El juez eterno te va a responder y te va a responder pronto y te va a responder con ternura, te va a responder con amor de acuerdo a su propósito. Por eso tenemos que orar, dice Jesucristo. Jesús enseña que debido al carácter de Dios, nosotros debemos buscarle y debemos orar. Hebreos 11:6 dice que si nos acercamos a Dios debemos creer que Dios es galardonador, que sabe recompensar, que sabe dar cosas buenas. Jesús dijo en cierta ocasión, ustedes siendo malos saben dar buenas cosas a sus hijos y Dios creen que no les sabe dar buenas cosas. Lo mejor que Dios nos ha dado a través de Jesucristo es su Santo Espíritu. Eso es lo mejor. Debemos orar porque también Jesús dice en Lucas 18, hay que orar porque Dios escucha. Dios sabe escuchar. Por eso tenemos que orar. En su bondad Dios escucha nuestros clamores, nos ve en medio de nuestras tribulaciones y nuestros problemas. ¿Y sabe qué? Él tiene una respuesta para nosotros. Pero nos dice algo y nos invita a algo. Que persistamos en la oración. Porque en el persistir de la oración usted y yo somos beneficiados. Lucas 18:7 dice, hay que persistir. Jesús dice, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderle? La respuesta es no, no se va a tardar. La respuesta es, ¿va a hacer justicia? Sí, sí va a hacer justicia. Esa es la respuesta. Por eso tenemos que orar. Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Esa es la promesa, es un Dios que escucha y responde. Por eso tenemos que tener el hábito de orar, porque Él es bueno, fiel, poderoso, sabe escuchar y sabe responder al tiempo propicio. Por eso tenemos que persistir en la oración, porque también Jesús dice en el Lucas 18, verso 8, os digo que pronto les hará justicia a todo aquel que persista como aquella viuda. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. ¿Qué quiere decir? Algunos dicen, Jesús cierra el versículo 8 y liga la oración a la fe, o la falta de la misma, o la persistencia en la misma. Jesús dice que en la oración la fe se fortalece. Mientras más oremos, más fuerte se hace la fe en nuestras vidas. La confianza, la esperanza en el Señor, entre más me acerco a pedir y rogar, entre más lo frecuento, más se fortalece en mi corazón la confianza en Él. Más mi corazón persiste en creer en Él, en esperar en Él, en rendirme a Él. Eso es lo que Jesús dice. Debemos persistir en la oración porque nuestro Dios es compasivo, fiel y justo. Y además nos va a hacer justicia a su tiempo adecuado. Lucas 18, la primera parte del versículo 8. Y también debemos persistir en oración, porque la oración es algo que Dios nos manda. Dios nos manda a orar. Primera carta de los Tesalonicenses, capítulo 5, verso 17, dice, uno decía, orad sin cesar. No es orar sin cesar, es oren constantemente. Toda vez que puedan, dedíquense a la oración. No se rindan, no se desanimen, no bajen la guardia, persistan en ello. Eso es orar sin cesar.
Aun cuando se cansen, vayan y carguen pilas delante de Dios para que Dios les siga manteniendo. Lucas dice que Jesús quiere que sus discípulos aprendan a orar y a orar constantemente, sin desanimarse. Eso dice el versículo 1, Lucas 18:1. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Esa parábola es la de la viuda y la del juez injusto. Tenemos que orar constantemente a Dios porque Dios es bueno. Tenemos que orar constantemente porque eso es lo que Dios espera de nosotros. Y conforme nos acerquemos a Él, conforme elevemos oración, nuestro espíritu es fortalecido. Nuestro espíritu se apega más a Él. Nuestro espíritu logra discernir mucho más su gran bondad, su amor y su plan en nuestra vida, y nos da paso seguro para andar confiados en medio de lo que estemos viviendo. Por eso se nos manda a que oremos sin cesar. El hábito de orar permitirá mantener fuerte y saludable nuestra confianza, nuestra fe y nuestra comunión en Dios. Lucas 18, la parte final del verso 8. Mire que dice el Salmo 18:3, Reina Valera en su revisión 1960. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Eso es confianza. Yo sé que voy delante de Dios, le pido en amor a través del nombre de Jesucristo que haga algo por mí, y si es su voluntad, Él va a responder y me va a salvar. Me va a librar ¿de qué? De mis problemas, de mis enemigos, de mis temores, de mis incertidumbres, de todo aquello que me aqueja. En la oración es donde descargo todo eso. En la oración es donde mi Dios fortalece mi vida, conforta mi alma. Por eso voy a ir a Él. Por eso voy a persistir en orar, y por eso voy a tomar al pie de la palabra cuando me dice que no debo desanimarme y debo continuar invocando su nombre. Por eso tenemos que orar. Quiero pedirle amablemente que podamos realizar esta oración y decirle al Señor: Señor, ayúdanos. Ayúdanos a encontrarle el sabor, la esencia a la oración. Ayúdame a orar con un corazón entregado, dedicado, sumiso y humilde, como lo fue Jesucristo. Que antes de dormir, Señor, si no he orado, yo no duerma si no me he comunicado contigo. Y que en el día, mi día a día, pueda apartar frecuentemente tiempos en los cuales yo te frecuente. Mueve mi corazón para eso. Hazme cumplir de buena manera y de buena gana cuando tú me dices que no debo cansarme ni desanimarme de persistir buscando tu rostro. Señor, estamos delante de ti suplicándote en tu amor y tu misericordia que nos ayudes a persistir en la oración. Ayúdanos a entender, oh Dios, que nos presentamos y nos acercamos a un Dios fuerte, poderoso, pero también tierno y compasivo. Un Dios que sabe hacer lo justo, un Dios que sabe hacer las cosas oportunamente, de tal manera que nosotros podemos descansar en ti. Que cuando vemos que no hay puertas o la angustia trata de consumir nuestras vidas, el venir delante de ti o el invocar tu ayuda, tú nos tiendes la mano de una forma tan maravillosa que nos ayudas a continuar, oh Dios, en medio de lo que estemos viviendo. Ayúdanos a persistir en oración. Enséñanos a persistir en oración. Todo esto te lo rogamos y suplicamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.